Pues bienvenidos, Hechos 23:23. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. ¿Para qué? Para que fuesen hasta Cesarea. Pues aquí nos quedamos el domingo pasado donde el tribuno, ¿cómo se llama el tribuno? Claudio Lisias, previendo la situación que se va a poner difícil o tiene el potencial de ser muy difícil, va a ser un plan rápido y de noche. ¿De cuántos va a ser la escolta aquí? 200 soldados, 70 de a caballo y 200 lanceros. Esta es la mitad de la fuerza militar de Jerusalén en este momento, pero van a brindar no solamente seguridad para el apóstol Pablo que lo están queriendo matar, sino que el propósito primordial para por lo menos el tribuno Claudio Lisias es mantener el orden, para que no se salga de orden la situación, porque tenía el potencial de ser muy violenta, pero lo más que les interesa en este momento a los líderes romanos es mantener la paz, guardar la paz, el orden, porque no quieren perder. Bueno, voy a hablar de esto enseguida, pero el Señor utilizó y pudo haber utilizado 1000 maneras de llevar al apóstol Pablo para concederle su deseo de ir hasta Roma. Pero el Señor no solamente le va a proveer protección, le va a proveer transporte gratuito, y no solamente a él. Mi teoría es de que también le va a proveer transporte al doctor Lucas, a Aristarco y a algunos otros de sus compañeros, porque lo vamos a encontrar al doctor Lucas presente. ¿Cómo llegó? Estaba presente allá, escucha todo lo que está sucediendo. Es más, ahí por el 27:2, el doctor Lucas en el 27:2 dice: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros, ¿quién? Aristarco, macedonio de Tesalónica. Ya estaba con ellos, entonces, ¿cómo es de que va con ellos? Entonces, mi teoría, puedo estar equivocado, es que no solamente iban de acompañantes, porque vamos a llegar a un punto que se le permite a Pablo tener sus compañeros que le ministren, que le ayuden, que le sirvan, etcétera. O fueron como prisioneros o fueron como acompañantes. Vamos a dialogar esto. Pero casi la mitad de la guarnición de Jerusalén se necesitó para proteger a Pablo. Y pareciera ser una exageración. ¿Por qué se necesita tanto ejército? Bueno, se necesitaba tanto ejército porque tanto pueblo estaba tan enojado y habían estado gritando que ¿viviera Pablo? No, que muriera. Pero ¿a qué hora le sucede esto ahí de acuerdo al versículo 23 que leímos? En la noche, nos dice para la hora tercera. ¿Y cuál es la hora tercera? La hora tercia también se puede traducir de la noche, la hora tercera. Bueno, si contáramos de las 12, diríamos no es de las 3 de la mañana. Entonces realmente la hora tercera de la noche, la primera hora de la noche eran las 6. Entonces, si comenzamos a contar de las 6, ¿a qué horas? A las 9. De 6 a... 6, 7, 8, 9. Ajá. A las 9 de la noche, ¿verdad? Entonces, ¿qué había sucedido? Aquí en este momento Jerusalén era la sede del gobierno judío, pero Cesarea, que vamos a estar mencionando, que está a 2 días de viaje hacia el norte. Más tarde ahí les voy a mostrar una dispositiva del mapa para que tengamos allí referencia, pero van a ir prácticamente hasta Judea, que es el cuartel general romano de la región. Pero Roma tenía diferentes ciudades que estaban bajo su mando. Realmente en este momento todo el imperio estaba bajo Roma prácticamente. Pero leamos el verso 24 y dice, ¿cuáles las instrucciones? Y que preparasen cabalgaduras, ¿para quién? En que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Entonces nuevamente había
diferentes maneras que el Señor pudo haberlo llevado, pero le proveyó escolta, le proveyó transporte, le proveyó caballo. Esta no era la manera común y corriente del apóstol Pablo viajar. A veces caminaba. ¿Cuál era la mayor manera que él viajaba normalmente? En el agua, en barco. Por el agua, ¿verdad? Pero lo van a llevar a un hombre que se llama Félix. Él es el gobernador. Su nombre completo o su primer nombre, Antonio Félix. Él había sido un esclavo bajo el imperio de Claudio, el emperador Claudio. Ya en el 1128, en el 18.2, nos ayuda a entender esto, pero Claudio lo había dejado en libertad. ¿Qué significa en libertad? Le había dado ciudadanía como favor por algún dinerito, dándole un agradecimiento. ¿Sabes qué? Te voy a regalar o no te voy a regalar, te voy a hacer este favor. Bueno, vamos a hablar del trato. Te voy a hacer ciudadano, te voy a dar libertad. Estas dos palabras van de la mano, libertad y ciudadanía. Y este hombre llegó a ser gobernante por medio de sus influencias, al ser un hombre libre, y sirvió como gobernador o procurador, también se le puede nombrar, romano de Judea. Algunos historiadores lo ponen en el año 51, otros lo ponen en el año 52, después de Cristo, y otros lo terminan ahí por el 59 y otros ahí en el 60. Pero el siguiente capítulo nos va a ayudar, bueno, el 25, ahí nos ayuda a entenderlo. Vea el 25, 13 y 14 brevemente, solamente ahí para... Ajá. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo, y como estuvieron ahí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix. Entonces, con estos personajes mencionados aquí, nosotros podemos poner ahí la fecha. Yo la pongo entre el 52 y el 59. Otra vez lo ponen algunos del 51 hasta el 60. Pero basado en estos otros líderes mencionados, nos ayuda a poner las fechas históricas. Pero Félix, el mencionado aquí, tenía la misma posición que tenía otro hombre que se llamaba Poncio, ¿cómo se llamaba? Pilato. ¿Durante los tiempos de quién? De Cristo, ¿verdad? Entonces, estos gobernadores tenían que hacer su trabajo para que gobernara la paz, y si podían disfrutar de libertad, de gobierno ahí pacífico, el gobernador simplemente cuando necesitaba manipulaba allí al ejército romano, mantenía la paz, pero lo importante para él es recolectar ahí los impuestos, y le iba bien y le dejaban ahí en su posición. Pero ¿qué hizo Claudio Lisias? El 25 dice: y escribió una carta en estos términos. Pero aquí hay un detalle, hermano. Claudio Lisias, lo más probable es que no era cristiano. Pero los religiosos, los judíos, que supuestamente deben ser los ejemplos, los líderes del bien, se convirtieron en los malos. Cuando los buenos, entre comillas, se convierten en los malos, Dios puede utilizar a quien a él le dé su regalada gana para cumplir sus propósitos. En este caso vas a usar a Claudio Lisias para cumplir sus propósitos, pero también aún a los supuestos que deben ser buenos haciendo cosas malas, Dios los va a utilizar. Así que Dios puede utilizar los recursos entre el cristianismo o aún los recursos del mundo, de los mundanos, para lograr sus objetivos. Últimamente, ¿a quién le pertenece todo? Al Señor, ¿verdad? Pero aquí el doctor Lucas aparentemente estuvo presente como acompañante o como preso, y vamos a deducir aquí cómo iba, pero él sabe quién dijo qué. Potencialmente solamente lo estudió después, porque al inicio del libro dijo: yo me dediqué de lleno a saber, a conocer los hechos, a investigar para hacértelo saber. ¿A quién? ¿A quién le escribía el doctor Lucas este libro? Por ahí medio escuché. Teófilo. La hermana lo había dicho, pero se retrajo, ¿verdad? Ok. Y Lucas nos va a relatar las interacciones, los comentarios, las respuestas, quién dijo qué. Entonces, para poder hacer esto,
lo más probable es que estaba presente. Por ejemplo, allí nos relata cuando Claudio Lisias dice, yo rescaté, acudiendo con la tropa, habiendo entendido que era romano, rescaté a Pablo. Bueno, lo dice en la carta. ¿Cómo sabía Lucas lo que decía la carta? Si no se leyó públicamente o si no estaba presente. Pero vamos a ver qué es lo que decía la carta. Verso 26. Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix. Salud. Entonces, no habíamos conocido su nombre de Claudio Lisias. ¿Cómo le conocíamos antes? Tribuno, ¿verdad? Era su título ahí. Comandante, líder. Claudio Lisias. Este es un nombre griego. Este es el comandante. Entonces, su ciudadanía romana también la adquirió, ya vimos que la adquirió, ¿verdad? El domingo antepasado creo que fuimos a ver esto. Pero le escribe aquí a Félix, excelentísimo gobernador. Simplemente este es un título de honor, porque la historia nos dice, por ejemplo, había un historiador que se llamaba Tácito, lo describe como cruel y malvado. Entonces, ¿cómo pudo hacer un excelentísimo gobernador? Ahí, para que me dejes en mi posición, te voy a alabar, halagar. Pero vamos a ver que allí en la carta que le escribe, le va a decir, yo no encuentro ningún mal en este hombre. Pero también según la ley romana, cuando un oficial inferior se dirigía a otro oficial superior, y él tenía uno arriba, y este tenía otro más arriba, y ese tenía otro más arriba, entonces tenía que escribirle ahí con sus títulos. Por ejemplo, oye, usted a un juez debe respetarlo, pararse, quitarse la gorra, apagar su teléfono, dejarlo en el carro. La posición demanda esto, sin importar si el juez es justo o corrupto. Pero se tenía que redactar una carta, y a nosotros se nos enseñó cómo escribir cartas allá en nuestros pueblos, ¿verdad? De diferentes maneras, hay diferentes estilos. Aquí es a quién le concierna, pero si no sabe a quién le está escribiendo. Pero señor o señora, ¿verdad? O con el título, don o doctor, etc. Aquí muy similar, pero le está ahí dando por el lado que sabe que le va a convenir. Pero le va a explicar ahí en la carta cómo fue que él tomó al ciudadano romano, al apóstol Pablo, bajo las circunstancias. Pero le va a decir, ¿sabes qué? En cuanto a nuestra ley, no veo que sea digno de muerte, ni de encarcelamiento. Así que hay otro detallito aquí. Realmente Lisias no quería lidiar con el problema. Lo que quiere es pasárselo a un superior para lavarse las manos, y porque si se sale esto de control y no da la respuesta o el juicio adecuado, se va a salir del control la situación. Realmente vamos a ver que el siguiente, Félix, tampoco va a querer tomar una decisión porque no tiene las agallas para decidir de una manera u otra. Él va a decidir que Pablo no es culpable, pero por temor tampoco lo va a soltar completamente, pero por temor a los judíos lo va a dejar preso para congraciarse con ellos. Pero bueno, el 27, me estoy adelantando. A este hombre, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. O sea que cuando me enteré que era romano, lo rescaté. ¿Así sucedió, hermanos? No fue el motivo inicial, después sí lo rescata. Pero este motivo que el comandante Lisias está dando es con el fin de ganarse el favor del gobernador para presentarse bien. ¿Quién quiere verse mal ante su jefe? Nadie. Entonces, mira, yo hice mi trabajo. Cuando me di cuenta, deshice este alboroto que iba a suceder, mantuve el orden, lo rescaté yo con fuerza porque lo iban a despedazar. Porque si se acuerdan, primero cuando lo atraparon o lo agarraron, le pregunto, ¿y tú quién eres? ¿No eres el egipcio? Pues entonces, ¿quién eres? Me sorprendes porque me hablaste en griego. Él no sabía de qué se trataba, ¿verdad?
El 28. Y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Y ahí sí es cierto, manda, investiga, trae al Sanedrín, ¿verdad? Pero Lisias no sabía cuál era la acusación, porque otra vez pensaba que era el egipcio revolucionario. 29. Y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Lo triste es que Claudio Lisias sí investiga lo suficiente para saber que se trata no de un delito contra Roma, no es una sedición, pero comprueba de que tampoco era el egipcio revolucionario y comprueba de que se trata de el cristianismo, de la religión en su mente, pero no investiga lo suficiente para enterarse de que él necesita a este Cristo. Pero dice, esto es de índole de situación de judíos, o sea que es religiosa, no es política esta cuestión. Por lo consiguiente, en cuanto a nuestra ley, no le encuentro delito a través de muerte o de prisión en cuanto a la ley romana. O sea que me lavo las manos porque no se trata de lo que nosotros estamos aquí para hacer, de guardar el orden. Verso 30. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto, esto en el griego para nosotros significa inmediatamente, tan pronto, lo más pronto, que prácticamente no esperé al día siguiente, sino que inmediatamente de noche le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien. Tampoco Lisias le dice a Félix, ¿quién le hizo de saber el complot? Porque él se toma el crédito diciendo, mira, yo me di cuenta de esto, o sea que yo investigando y soy astuto. No, ¿cómo sucedió? ¿Quién le trajo la noticia? El sobrino de Pablo, ¿verdad? Pero hermanos, a veces los líderes van a tomar crédito que no les concierne. Y a veces no vamos a tomar la responsabilidad que deberíamos tomar de nuestras acciones. Pero también aquí está un detalle. A veces los líderes le van a dejar el problema al que le sigue o a otro porque no quieren pararse por lo que creen y por la verdad. ¿Escuché algo? Entonces dice el 31. Y los soldados, tomando a Pablo, como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Entonces, ¿dónde quedaba Antípatris? Por ahí tenía una dispositiva, pero el hermano que me ayuda no está ahí presente para mostrarlo. Entonces, más tarde quizás ahí lo veremos. Antípatris, era una estación militar. Fue nombrada por Herodes el Grande en honor de su padre, Antipas. Estaba aproximada, entonces se los pinto aquí, está Jerusalén, hacia el noroeste está Antípatris, como a 64 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, antes de llegar a Cesarea, que está al norte. Entonces, viajan con el apóstol Pablo, pero tienen que cruzar ahí una cordillera montañosa donde potencialmente estaba el peligro de la acechanza que el sobrino de Pablo mencionó, emboscada se puede traducir también. Entonces ahí están escondidos, esperando. ¿Como cuántos eran de ellos? Aproximadamente como 40 dice, ¿verdad? Pero entonces por eso, y no solamente ellos, sino todo el pueblo que está enojado, lo van a acompañar los de a caballo, los soldados, los lanceros. Pero cuando se llega a este lugar, entonces ya pasaron el lugar donde podría estar la emboscada. Entonces la infantería y los lanceros se van a regresar y solamente los de a caballo van a llevar a Pablo hasta Cesarea. Dice el 32. Y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Entonces la escolta aquí partió con la carta y el prisionero, y después de una noche de marcha, aproximadamente 12 horas, hermanos, era lo necesario ahí, llegaron a Antípatris. Pero de ahí les faltaban otros 35 kilómetros, otras 8 horas a caballo prácticamente para llegar hasta Cesarea, ahí hacia el norte. Verso 33. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también
a Pablo delante de él. Entonces, en Cesarea, la carta y el apóstol fueron entregados, pero ¿dónde fue puesto Pablo? En custodia en el pretorio de Herodes. Ese era el palacio de Herodes el Grande que se había hecho él ahí en esta ciudad. Pero ahora servía como residencia a los procuradores, a los gobernadores. Este era su lugar y aquí lo tienen preso. 34. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia. Acordémonos que la carta simplemente lo describe como ciudadano romano, pero no especificaba de qué provincia. Aquí importa la provincia porque si se acuerdan, Pablo ya lo había dicho de dónde era. O sea, no soy de una ciudad insignificante y cualquiera, es una ciudad importante. Entonces, si van a hacer algo, esto va a ser grande bulla prácticamente. El 35. Le dijo, te oiré cuando vengan tus acusadores. Esto es Félix, ¿verdad? Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. En otras palabras, te oiré al presentarse tus acusadores, te daré una audiencia oficial y formal, porque es ilegal tener prácticamente un caso sin que estén los acusadores y los que te puedan representar para defenderte. En este caso, el apóstol Pablo se va a defender a sí mismo, pero realmente no se está defendiendo entre sí mismo, porque había una promesa bíblica que el Señor le había dado a sus apóstoles, a sus discípulos, que cuando los llevaran ante gobernantes y reyes y los metieran en cárceles y los trajeran ante juicios, que no prepararan de antemano qué es lo que ellos iban a decir. ¿Quién les iba a dar qué decir? El Espíritu Santo mismo, ¿verdad? Pero arranquemos ahí entonces con el capítulo 24. Aquí Pablo va a ser acusado por un abogado. Este abogado va a ser potencialmente un fariseo judío, el helenista. Va a representar al pueblo judío ante Félix, pero más específicamente va a representar a Ananías y al Sanedrín. Pero Pablo se va a representar a sí mismo, claro, el Señor lo va a estar representando, pero más tarde Pablo va a ser trasladado a otra audiencia, a entrevistas privadas, a un montón de estas, queriendo Félix sacarle ahí un billete. Pero también va a llegar a un momento que Félix, al escuchar un mensaje del apóstol Pablo, va a temblar, va a tener miedo, pero Pablo va a terminar quedándose preso por aproximadamente 2 años, hasta que entre el sucesor de Félix, que se llama Festo. Entonces, en Cesarea prácticamente Pablo va a tener, tuvo 3 audiencias principales ante Félix, que vamos a ver aquí en el capítulo 24. En el capítulo 25 va a tener una audiencia ante Festo, y en el capítulo 26 ante Agripa, que va a salir siendo familiar de alguien que está aquí en este momento. Pero en Mateo 10:18 se está cumpliendo otra vez lo que el Señor les dijo, que cuando los lleven ante gobernantes y reyes por la causa de Cristo, se cumplió con los discípulos, se está cumpliendo con el apóstol Pablo. El verso 1 del 24. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador. Hago una pausa ahí. 5 días después, ya Lisias les había dicho, vayan y presenten su caso allá. Teoría simplemente, no nos dice la Biblia explícitamente. Eran 2 días de camino, pero a caballo. ¿Cómo llegaron estos? Son aproximadamente 100 kilómetros. Potencialmente caminando, eran un montón, pero llevaban también quizás por ahí consiguieron sus caballos, pero quizás se retrasaron ahí en conseguir a su orador. Aquí la palabra orador en el griego se puede traducir retor, de donde obtenemos nosotros la palabra en español retórica. ¿Qué significa esto? Un abogado. También se puede traducir que es un fiscal acusador, un vocero, un representante. ¿Cómo se llamaba? Llamado Tértulo. Este nombre otra vez no es un nombre judío.
Por eso se puede deducir potencialmente que aunque potencialmente de descendencia judía, nació en el exterior, tenía ciudadanía romana también, así como el apóstol Pablo, pero conocía el hebreo, el griego, y lo más probable que lo necesitaban es porque él conocía el latín, y vamos a hablar de esto. Entonces, comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Entonces dice, vino Ananías, descendió Ananías, y descender aquí simplemente es bajar de Jerusalén, porque Jerusalén, ¿dónde estaba? Arriba, ¿verdad? En cualquier dirección que bajes es descender, porque van hacia el norte, y uno dice, bueno, ¿cómo fue que descendió? Porque para nosotros es ir hacia el sur, ¿verdad? Pero descender es bajar de Jerusalén para subir a Cesarea. 100 kilómetros aproximadamente. Entonces van, ¿quiénes? Ananías, los ancianos y simplemente una deputación, que la mayoría de ellos son saduceos, uno que otro fariseo, iba a decir filisteo, pero fariseo, y va con ellos el abogado. 100 kilómetros de Jerusalén a Cesarea, y aquí está el centro del gobierno romano. ¿Para qué? Para presentar las acusaciones en contra de Pablo, ya que su plan de asesinarlo falló. ¿Se acuerdan que se habían prometido algunos? Como los 40 ahí, estaban bajo maldición, un ayuno, una promesa de que no vamos a comer hasta que no matemos. Y como eso les falló, pues vamos a buscarnos a un abogado que nos represente porque nosotros no conocemos muy bien las normas latinas, las cortes latinas, aquí en nuestro contexto pues podemos defendernos más o menos, pero el latín pues no lo manejamos muy bien. Así que el orador, el abogado de retórica, y era un hombre habilidoso de palabras, argumentos y lenguajes persuasivos para acomodar la verdad de una manera y la mentira para que sea convincente y que me crean. Entonces podía persuadir en hebreo, en griego y en latín, que por cierto también el apóstol Pablo había sido entrenado anteriormente en este tipo de retórica. Pero aquí Tértulo fue contratado, ya que Ananías ni el Sanedrín conocían otra vez al 100% el latín usado en las cortes superiores, en este caso. Así que este abogado helenista conocía mejor las formas romanas. Pero ¿cuál era su tarea? De presentar los cargos contra Pablo en nombre del sumo sacerdote Ananías y en nombre del Sanedrín. Y les voy a dar otra teoría en cuanto a esto más tarde. Verso 2. Y cuando fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. ¿Notan todos los halagos ahí? Y vamos a ver la diferencia, vamos a hacer un contraste o comparación breve con lo de Pablo. Pero ¿cuáles son los cargos contra Pablo? Bueno, prácticamente número 1, este hombre crea disturbios en todo el imperio romano. En todo el mundo lo dice así, pero se refiere a todo el imperio romano. Y este hombre prácticamente es una ofensa contra el gobierno romano. En el latín se le nombraba crimen majestatis. Otra vez, por eso las cortes eran en el latín. Este es el crimen de lo que lo están acusando. Este hombre es una amenaza al gobierno romano. Era la número 1. La número 2 lo van a acusar de ser cabecilla de la secta de los nazarenos. Perturbaba a los judíos, le van a decir, no nos deja, nos perturba, no nos permite a nosotros adorar, como ustedes los romanos nos permiten hacerlo. Este hombre interfiere con lo que nosotros creemos y nuestra religión, que ustedes los romanos nos han garantizado que podemos nosotros observar. Es más, este bandido desgraciado de Pablo introduce ahí a nuevos dioses que ustedes los romanos prohíben. A nosotros nos lo permiten porque le servimos nosotros, estamos bajo. Entonces es prácticamente eso, interfieren nos perturban. Y es líder de otra secta, de otros dioses, de otras religiones.
Y el número 3 prácticamente les va, esto pues ya concierne a lo nuestro. Intenta profanar, o intentó profanar nuestro templo, que para nosotros, como ustedes saben, es un delito que nosotros podemos castigar y aún hasta matar a alguien. Así que, con esto, ¿qué querían hacerle a Pablo? Borrarlo del mapa. ¿Se acuerdan que gritaban? Este hombre no merece que viva, ¿verdad? Entonces, pero simplemente recorramos unos segunditos por los profetas, por Jesús. ¿De qué los acusaron a ellos? De perturbadores de la tierra. A nuestro Señor Jesucristo, de haber pervertido a la nación. Son los mismos cargos que están presentando contra Pablo. Y Tértulo prácticamente le está diciendo aquí al gobernador Félix, este hombre es peligroso para el poder romano. Y va a comenzar ahí con la acusación, pero primero, antes de acusarlo, comienza ahí adulando, alabando al gobernador Félix. Nuevamente, como era conocido como represivo, violento, malévolo. Vamos a descubrirle que le había robado la esposa a alguien más y había estado casado 3 veces. Pero note lo que dice ahí. Tértulo quería recordarle al Félix, ¿sabes qué? Hemos gozado de esta estabilidad, de este gozo, y hemos llegado allí porque eres un hombre severo en acción contra los perturbadores, y aquí te estamos trayendo uno enfrente a ti. Aquellos que promueven sediciones, este es uno de ellos, y tú los eliminas, por eso es que hay paz. Viendo que por ti disfrutamos de una gran tranquilidad. Esto era mentira, voy a hablar de esto más tarde. Pero lo que le está diciendo Tértulo, si no haces lo que te decimos, vamos a dejar de disfrutar de nuestra paz. Y sabemos que hay uno más grande sobre ti. Él lo está acosando, pero lo está adulando. Pero aquí, el único lugar donde encontramos esto en el Nuevo Testamento, le dice, por tu prudencia. En el griego es por tu providencia, o por tu previsión, como si tú fueses el mismo Dios. Tratando aquí Tértulo al emperador con atributos prácticamente divinos, cuasi divinos se le nombra. Pero esta palabra también se usó para otro hombre, la providencia del César. Y el Señor, ¿se acuerdan que les había dicho también? Da a quién y da lo que a quién. ¿Sí? En sus monedas y en sus medallas selladas en su honor, pero atribuyéndole, este es nuestro Dios. Pero, vamos a hablar francamente, a veces, ¿qué consideramos nosotros mayor que nuestro Dios? Al Dios dólar, ¿verdad? El historiador romano Tácito, que ya se ha mencionado, nuevamente describió el liderazgo de Félix como duro. Que él prácticamente ejerció su poder, le nombraban como un rey esclavo, pero siempre recurría a la crueldad, a la lascivia, y tenía él a muchos familiares en posiciones políticas de poder. De aquí me salgo con la mía porque aquí me ayuda mi familiar. Con esta no me van a hacer nada porque mira, el que está a cargo de hacerlo está de mi lado, es familia. Entonces, es más, también otro historiador que se llamaba Gayo Suetonio, describió a Félix como el marido de 3 reinas. Una de las cuales la vamos a ver mencionada aquí, que se llamaba Drusila, que era judía, hermana de Agripa el segundo, que lo vamos a ver aquí más tarde en el capítulo también. Verso 3. Oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. O sea que por tu providencia sean corregidos los males de esta nación, lo aceptamos en todas las formas que tú lo quieras hacer, en todos los lugares. O sea que te reconocemos como Dios. Tú haz lo que tú quieras, porque gozamos de la paz que tenemos y nos gusta. Verso 4. Pero, por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad.
O sea que, don Félix, no queremos ser tediosos ni molestarte, porque realmente nuestro propósito no es quitarte el tiempo. Sabemos que tu tiempo es muy valioso. ¿Por qué? Porque tú estás muy activo haciendo lo justo y haciendo justicia. Por eso gozamos de esto. Aquí en el griego esta palabra, el verbo, da a entender de que no queremos detenerte de tu camino en el cual marchas haciendo justicia y te vamos a hacer un obstáculo. No queremos esto. Tu ardua tarea la desempeñas tan bien, con tanta excelencia, que no queremos ni robarte un segundito de esto. Por eso vamos a ser breves con esto. No queremos ser un obstáculo de tu camino, de mantener la paz como lo has hecho. Pero lo que realmente le está diciendo, no tardes en hacer lo que te voy a decir. Tértulo, yo represento a todos estos y si no, la paz va a dejar de existir. Y yo me voy a encargar de ello, prácticamente. Pero mencionaba esta palabra anteriormente. En el griego, esta palabra significa equidad, cortesía, gracia, gentileza, clemencia, moderación, sensatez, razonable, suavidad, justicia, bondad, indulgencia, lo correcto o lo adecuado, y puede tener otras definiciones. Pero esta palabra, nuevamente, el abogado Tértulo se le atribuye al gobernador Félix. Salud. Pero esta palabra solamente le concierne a un grupo, pero realmente porque a quién le pertenece a este grupo, le concierne a Dios. En 2 Corintios 10:1, este es un atributo de Dios. Y nuevamente en el Nuevo Testamento, cuando se usa la palabra misericordia o misericordia divina, es esta palabra, equidad. Entonces Tértulo se la está atribuyendo a Félix. Tú haz el trabajo de Dios, porque eres Dios, eres justo, eres soberano prácticamente. Pero hermanos, como grupo, como creyentes, usted y yo podemos mostrar esta palabra, esta clemencia. ¿Por qué? Porque el que nos llamó nos da de ello y podemos mostrarlo. Pero aquí Tértulo está utilizando ciertos adjetivos para describir a Félix que solamente le conciernen a Dios. Entonces tu justicia, tu templanza es excelente, pero no tenemos el tiempo hoy, quizás se puede hacer el miércoles. Prácticamente los adjetivos que está utilizando Tértulo para atribuírselos a Félix están en contraste con lo que Dios es. Porque este hombre no merece ser llamado justo, con templanza. Pero Pablo le va a hablar, hay un Dios justo, que Él va a hacer justicia, va a hacer juicio venidero. Y Pablo le va a hablar a este hombre de este juicio, y es lo que le va a hacer temblar más tarde. Verso 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces Tértulo también está dando a entender aquí, nosotros, le da la impresión a Félix, ya prácticamente hicimos el esfuerzo de condenarlo. No sé por qué se te trajo a ti, porque ya teníamos la solución. Este hombre merece la muerte. Pero aquí los cargos intentaban asociar a Pablo con los rebeldes que causaban problemas a Roma. Y es lo que le está diciendo Tértulo. Ya nosotros lo medio juzgamos y se hizo mal en traértelo a ti prácticamente. Pero aquí los cargos, los dos primeros prácticamente son políticos y el tercero es religioso. Y están acusando al cristianismo como una nueva religión que el judío y mucho menos el romano pueda tolerar. Entonces, aquí prácticamente le está diciendo, hay 3 motivos que este hombre debe morir. Porque este hombre es una pestilencia, una plaga, una peste, es pestilencial. Es levantador de sediciones y lo hace no solamente aquí, lo ha hecho por todas partes del mundo, el mundo judío, romano, perdón. Él motiva alborotos entre ellos por todo el mundo romano. Pero
aquí hay un problema. Estas acusaciones llevan cierta verdad con mentiras mezcladas. Pablo sí se identificaba con Jesús el Nazareno. Pero Tértulo, como tiene labia y tiene palabra habilidosa, prácticamente está diciendo, mira, si puedes comprobar esta última, las otras se comprueban. O sea que Pablo dirige a los nazarenos como el nazareno que crucificaron anteriormente los romanos. Entonces, él es uno de ellos, ten cuidado. Pero, por ejemplo, para usar un ejemplo cotidiano, si usted está ante un policía y yo lo acusara a usted de ser malvado, que se roba los dulces de la tienda y que tiene $10 en su bolsillo. Si el policía lo escorca y le encuentra $10 en su bolsillo, porque vamos a suponer que usted los tiene, pueda decir que entonces sí es un malvado, ladrón, ratero. ¿Por qué? Ya comprobó algo que es lo que yo dije, ¿verdad? Entonces, pues aquí, este es líder de los cabecillas de los nazarenos, así como el Jesús que crucificaron, y por lo consiguiente, bueno, pues lo otro puede ser verdadero también. Entonces, prácticamente el abogado acusa a Pablo de los mismos delitos que Félix se orgullecía de reprimir. Es el que levanta sediciones, ok, a eso los eliminamos rápidamente. O sea que la última parte que le da por el lado que Félix pudiera querer escuchar. Pero es un motor de sedición entre todos los judíos. Y ustedes nos consideran a nosotros los judíos problemáticos. Pero ¿quieren saber quién es el líder de estos problemas? Es el que está aquí ante ustedes. Nosotros no somos los de los problemas, nosotros somos pacíficos. Y lo hace en todo el imperio romano. Le está diciendo a Félix, en otras palabras, amenaza tu posición. Si lo dejas vivo, tú vas a perder tu puesto, porque no vas a poder controlar, mantener la paz. Había pruebas, entre comillas, de los visitantes judíos que llegaron a acosar a Pablo. ¿De dónde eran ellos? De Asia, nos dice, ¿verdad? El libro de los Hechos. Pero no estaban presentes aquí. Y ellos hubiesen podido haber presentado hasta cierto punto, mira, hay pruebas. Porque ha sido no solamente encarcelado y apedreado. A ver, recuerden, ¿dónde sucedió esto? En Listra, Filipos, también en Corinto, en Éfeso, en otros lugares. Mira, hay pruebas, pudiera decirse. Pero no eran las pruebas correctas de lo que le acusaban, ¿verdad? Lo acusaban de ser un promotor de lo malo. Pero aquí hay otro problema. Los judíos, ¿de qué deberían ser representantes y ejemplo de? Siendo sal, siendo luz, siendo ejemplo a las naciones. Pero la gran mayoría de ellos prácticamente, ¿qué hacían? Todo lo contrario. Eran los que instigaban a las masas. ¿Quiénes gritaban, crucifícale? Los judíos. ¿Quiénes gritaban aquí que Pablo muriera? Y no hace mucho tiempo, estamos aquí en el 24, pero cuando pasamos por el 18, allá en el verso 2, ¿se acuerdan que Pablo halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia? ¿Dónde está Italia? En Roma. Con Priscila, su mujer. Por cuanto Claudio, ¿qué había hecho Claudio? ¿Quién recuerda? Había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. ¿Pero por qué los habían sacado? Porque eran problemáticos. Eran problemáticos. Pero aquí Tértulo, representando a los... dice, nosotros somos pacíficos, pero sí... Mira, este es el líder de los problemas, mátalo, prácticamente. Pero sí, Claudio había sacado a todos los judíos por los alborotos que causaban. Verso 6. Y además intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Entonces no solamente eso, sino esto también. Y Félix, te decimos con todo respeto, nosotros hicimos todo lo posible de tratarle conforme a nuestra ley. Pero note aquí lo que va a suceder también. Va a echar a Claudio Lisias de cabeza.
si no fuese, no se lo dice con estas palabras, hubiese sido por ese bandido desgraciado de Claudio Lisias, por la culpa de él, que él intervino. Y Félix, te voy a decir algo, lo hizo con gran violencia. Que tú lo puedes rectificar ahí en la carta, cómo nos lo arrebató, nos lo quitó de nuestras manos. Acordémonos nuevamente que Lisias no sabía de qué se trataba la primera vez cuando tomó a Pablo, porque pensaba que era el egipcio. Lo toma, le permite hablar, convoca al Sanedrín para escuchar de ellos, pero sí les permite que lo juzguen en acorde a su ley, pero no hicieron eso ellos, según su ley. Es más, se pusieron a pelear entre ellos, que lo iban a despedazar, y Claudio no quería, Lisias no quería que sucediera esto en su tiempo. Entonces si se los arranca, lo iban a matar, así que tuve que usar de violencia, porque si no lo despedazaban, pues me iba a ir mal. Intervine para salvarlo de la mano de ellos por la fuerza, y ese era mi deber, protegerlo, porque es ciudadano romano. Pero lo que aquí Tértulo, el abogado, le está diciendo a Félix, nosotros lo hubiésemos desaparecido, matándolo, y no te hubiéramos molestado con esto, si no hubiese sido por culpa de Claudio Lisias, porque intentó profanar. Aquí los judíos de Asia nuevamente deberían haber estado presentes para este cargo y no estaban, pero no pudieron acusarlo. ¿Por qué? Vamos a hablar brevemente de esto más tarde. Verso 7. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia, le quitó de nuestras manos. Entonces, Félix, te vamos a decir una cosa. Tanto Pablo es violento como Claudio Lisias es violento y no merece estar en esa posición.